gracias por la invitación. Cuando José me llamó, digo, se habrá equivocado de número este. Para mí se equivocó. O bien tenía invitado a uno, se le cayó y vine yo. Así que la verdad que me honra, sinceramente me honra. Usted no sabe el piano que ha puesto sobre mis lomos, recién hablaba con el hermano, de compartir con esta iglesia la palabra del Señor acerca de mi asistencia, de asistir, del testimonio que tenemos que dar. Hay varios pasajes que vamos a ver en esta noche, pero sin duda la pregunta siempre es ¿por qué tengo que congregarme? ¿No es cierto? Y por ahí viene otra pregunta, ¿por qué no tengo que congregarme? ¿Por qué no asistir a la iglesia? Uno a medida que va mirando las Escrituras y va viendo todo lo que Dios ha hecho con nosotros, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha bendecido, lo mínimo que tenemos que hacer es congregarnos. Es venir a la reunión con el Señor, en la presencia del Señor y a reunirnos con los hermanos. Vamos a tener un pasaje, usted sabe que hay un pasaje que usted conoce, el de Hebreos, que está incluso en los apuntes. Ahí los apuntes tienen algunas cositas un poco más detalladas, pero hay un pasaje en Lucas que me habla del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 16, me habla del Señor. Él dejó en otra porción de la palabra que ejemplo os he dado para que así como yo he hecho vosotros, también hagáis. ¿Sabe que el Señor Jesucristo también se congregaba? Mire lo que dice acá. Perdón. Capítulo 4 de Lucas, versículo 16, dice lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y lo que sigue, ¿no?, del versículo 18 en adelante. Pero fíjese que el mismo Señor Jesucristo se congregaba. Él quería estar en la casa del Padre. Él quería estar con los que sabían. ¿Se acuerdan cuando él tenía 12 años? Se pierde una vez en el templo. ¿Y dónde los encuentra? Los encuentra hablando con los que más sabían de la Escritura. Quería conocer de Dios, quería estar en comunión allí. Él dice como era su costumbre, algo habitual. El pasaje que habla Hebreo acerca de aquellos que dejen de congregarse, dice que no, que como tienen por costumbre. Este pasaje es algo habitual que los hermanos hacían. Pero el Señor Jesucristo, su costumbre era estar en la casa del Padre. Él va a decir: en los negocios de mi Padre yo necesito estar. Ahora, ¿y por qué nosotros tenemos que congregarnos? ¿Sabe que Dios quiere edificar a su pueblo? Dios quiere que vos y yo crezcamos. Dios quiere edificar a su pueblo. Yo quisiera compartir también un pasaje que hay en Efesios, donde nos habla acerca de que el mismo Señor constituye a hermanos. Efesios capítulo 4. Fíjense lo que va a decir el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este pasaje nos habla de que Dios, una de las cosas que vos tenés que
asistir, venir, congregarte, es porque Dios quiere edificarte. Dios quiere edificar a su iglesia. Y de la manera que la quiere edificar es a través de los dones que ha puesto en hermanos. Dones de pastores, de evangelistas, de maestros. Nosotros no podemos quedarnos en nuestra casa. Después de ver lo que hizo el Señor con nosotros no podemos no buscar la presencia de Dios. No podemos tener ese texto que a veces que ponemos, ¿no es cierto?, que Dios nos hizo libres. Entonces usamos esa libertad y nos tomamos esa libertad para quedarnos en nuestras casas muchas veces. Y saben que esto tiene que ver con el crecimiento, con la maduración de cada uno de nosotros. ¿Saben que hay un pasaje allí en 1 Juan que habla de que el que está en luz, como Él está en luz, tiene comunión los unos con los otros? Y mucho tiene que ver eso, cómo está mi relación con el Señor, para que después afecte que yo tenga que congregarme. ¿Sabe que cuando usted deja de venir a la iglesia, o se deja de venir a la iglesia, es porque ya se dejó de lado la comunión con el Señor? Porque se perdió la comunión con el Señor. Algo pasó. Algo nos distrajo. Algo tomó el lugar del Señor. Entonces después, a medida que vamos dejando esos lugares, menos nos importa congregarnos, menos nos importa la comunión los unos con los otros. Porque es una consecuencia. Tu relación con Dios va de la mano también con la reunión con los hermanos. El congregarte, el ver a los hermanos. Me gusta la reunión de oraciones porque uno puede compartir las necesidades que el cuerpo tiene, que la iglesia tiene. Y así todos juntos orar. Ustedes saben que hay veces que hemos tenido que salir por vacaciones, por ir y volver, y uno se aleja de la iglesia, ¿no? Y qué lindo es volver a la iglesia donde usted creció. Qué lindo es venir a la iglesia donde están los hermanos. Gracias. Que le enseñaron la palabra de Dios, que usted puede compartir. Se extraña tanto la iglesia local. Se puede visitar otros lugares, pero hay siempre una necesidad de volver a la iglesia local, a la comunión con los hermanos, a compartir, a disfrutar. Me gusta mucho Hechos capítulo 2, cuando dice que los hermanos compartían todas las cosas. Y estaban en el partimiento del pan, en las oraciones. Eso es comunión. Y cada uno de nosotros tenemos que lograr eso. Tenemos que buscar la presencia de Dios para que Él nos llene, Él nos enseñe. Y a través de los hermanos también nosotros podemos ser de bendición a otros. Si hay algo que la iglesia local tiene, el congregar tiene, es que vos también podés desarrollar tus dones. Dios te dio algo para hacer en la iglesia. Y cuando nosotros desaprovechamos lo que Dios nos da, estamos dejando de edificar a los otros. Fíjate lo que dice Efesios. Efesios dice que Él constituyó, Él puso maestros, pastores y demás para edificación del cuerpo de Cristo. Vos tenés algo que edifica al otro. Yo tengo algo que edifica a la iglesia y vos tenés algo que edifica a los demás. Entonces, a través de eso, Dios da el crecimiento. Por eso es tan importante que vos asistas, que vos te congregues. Miren, quiero leer un versículo. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15. Vamos a leer a partir del 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué tremendo versículo este. Qué tremenda porción de la palabra. Y esto nos enseña que nuestra vida ya no nos pertenece. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que comentábamos hace un momento, que muchas veces nos tomamos la atribución de decir, bueno, hoy no tengo ganas de ir a la reunión, hoy no tengo ganas de congregarme. Dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra vida fue comprada. Nuestra vida fue comprada a un alto precio. Lo mínimo que tenemos que hacer es venir a la presencia de Dios y aprender de Él, a conocerle, a amarle, a servirle. Otra de las cosas que uno puede hacer en la iglesia local es servir a Dios. Y con eso que Dios te dio, ponerlo en práctica para bendición de la iglesia, para bendición de otros, para bendición de aquel que está esperando afuera, que necesita conocer a Cristo. Y en la iglesia local, donde se desarrolla esos dones, no podés pasar por alto. Miren, si algo era que hacía el Señor Jesucristo, que era su costumbre congregarse, pero si leemos más, seguimos leyendo el pasaje, ahí se ve que el Señor Jesucristo también se levanta a leer las Escrituras. O sea que no era que solamente iba y se sentaba a escuchar, sino que también era un miembro activo en ese lugar. Ejemplos he dado para que, como yo hice, vosotros también hagáis. Qué importante es congregarme. Vamos a leer ese pasaje donde habla allí Hebreos, acompáñame a Hebreos, capítulo 10. Es uno de los pasajes más conocidos que por ahí cuando hay alguno que no hace mucho que no se congrega, por ahí le tiramos ese versículo, ¿no? Somos tan santos que le tiramos ese. Dice el versículo 19, quiero que leamos desde acá, miren. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y el apóstol, yo iba a decir Pablo, pero no se sabe si lo escribió Pablo. Pero bueno, el que escribió la carta, después de analizar, después de mirar el capítulo 8, 9 y 10, donde podemos entrar, y no entramos más a través de un sacrificio de un animalito, sino que el mismo Dios, el mismo Jesucristo se ofrece por nosotros, dando una reseña tan importante. Dice, bueno hermanos, podemos acercarnos confiadamente al lugar santísimo, un lugar que no era para todos, que entraba una sola vez el sacerdote al año. Hoy podemos entrar a la presencia de Dios, mire, teniendo semejantes privilegios, semejante cosa que Dios ha hecho por nosotros, acerquémonos con corazón sincero. Mantengamos firmes sin fluctuar. Versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para eso también sirve congregarse. No solamente buscar la presencia de Dios, sino buscar el estímulo de los hermanos. Y es lindo esta reunión, porque uno comenta, mira hermano, me estoy pasando tal necesidad o tal o cual. Y ahí el hermano, bueno, yo voy a orar por vos, necesitas algo. Ponemos la oración delante de la presencia de Dios. Y dice, estimularos al amor y a las buenas obras. ¿Cuánto necesitamos de gente que anime? ¿Cuánto necesitamos? Una vez un pastor le preguntaba a otro si tenían en su iglesia el servicio del balde de agua fría. Y dice, ¿qué significa eso? Dice, no, eso es normal que cuando usted trae una buena idea, si viene un normal, le echa un balde de agua fría y le tira por tierra la idea. Dice, dice, sí, tenemos uno y sé quién lo quiere y sé quién lo dirige. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Necesitamos de la palmada a veces, no sé, yo no digo que te estén todo el día palmando, bueno, dale, bien, hiciste bien, trabajaste muy bien. Si no, necesitas del ánimo de los hermanos. Y vos necesitas animar a otros. Considerarnos al amor y a las buenas obras
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No es de ahora el que no se congregaban, ¿eh? Podemos decir, no, en la iglesia moderna hay mucho el fútbol gratis, hay mucho deporte, mucho... No, anteriormente también no se congregaban. Pero bueno, acá dice, considerémonos. Mira, hermano, yo no sé si el que falta vos le envía un mensajito o preguntás, porque muchas veces tenemos nosotros la facultad de decir, ¿por qué no viniste a la reunión? ¿Qué te pasó que no viniste? Y ni siquiera preguntamos si el hermano tuvo un problema, si le pasó algo, si tuvo un percance, si necesita ayuda, algo. Estimularlos al amor. Antes de señalar, poder abrir la mano para tal vez ofrecer la ayuda, ¿no? Me gusta que la iglesia de la antigüedad compartían las cosas con sencillez de corazón. Estaban unánimes, un mismo sentir, un mismo ánimo. Y ahí el Señor dice que añadía cada día los que iban a ser salvos. Le preguntaban a otro hermano, decía, ¿cómo hace usted para tener la iglesia llena? Díganos cómo hace, que hace el discipulado, hace esto. No, nada. Buscamos la presencia del Señor. Pero no, ¿cómo? Sí, ya sé que buscar la presencia del Señor, pero ¿qué más? Hermano, hace falta más. Hace falta algo más que buscar la presencia de Dios. Nosotros no buscamos el método perfecto, ¿no? Para predicar, para hacer obras, hacemos todo lo que fuera. Y a veces no tenemos en cuenta la presencia de Dios. No tenemos en cuenta el Espíritu Santo que está en nosotros. Comentaba otro hermano y decía que hay veces, hay iglesias, que si el Espíritu Santo se fuera, la iglesia seguiría con sus actividades normales. Porque no tienen en cuenta a Dios. Porque están más atentos al servicio que a aquel a quien se sirve. Hermano, es tan importante congregarnos, es tan importante buscar la presencia de Dios. El otro tema que sigue es acerca del testimonio. ¿Y qué más puede decir de esto? Y lo que comentábamos al principio, ¿qué tiene que ver el testimonio con lo que yo me nutro de la palabra de Dios? De lo que yo paso tiempo con el Señor. Porque dice que el que da el crecimiento, ¿quién es? Es Dios, es el Señor. ¿A través de qué? A través de estar asidos a la cabeza que es Cristo, pero también, como somos un cuerpo, al estar unidos, dice que las coyunturas, todo se une, dice, con el crecimiento que da a cada miembro, con un crecimiento que da el Señor lo da. Y ese crecimiento, a medida que conocemos más al Señor, queremos parecernos más a Él. Hay una frase que decía Spurgeon, dice, cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Te pregunto, ¿pasamos tiempo con el Señor? ¿Conocemos la Biblia para discutir? Una vez me puse a hablar con una persona, ¿no? Y obviamente uno siempre por ahí dice, no, como dice, por ahí se equivoca. Entonces esta persona siempre me miraba así, como diciendo, a ver dónde te equivocás, así te corrijo. ¿Cuántas veces conocemos la Biblia para discutir, no? Por ahí lo agarramos un testigo de Jehová, ¿viste? No, pues tenemos... David Pavia nos decía siempre, mira, allá en mi pueblo, en Bolivia, dice, los hermanos no saben mucho de la Biblia, pero lo poco que saben lo aplican. Lo poco que saben lo aplican. Es bueno conocer mucho, está bien, porque conocemos más a Dios, pero eso que se aplica a nuestra vida, a nuestra forma de vivir. Las personas tienen que ver cómo yo vivo, cómo yo yo me desarrollo en el trabajo, qué hago yo en el barrio, cómo contesto al almacenero, lo cotidiano. A mí me da no sé qué, y con esto no quiero juzgar a nadie porque todos tenemos errores, ¿no es cierto? Pero cuando decís, vos, ¿qué haces? No, yo voy a la iglesia, si yo conozco una de decir. Y me decía, el que vos decís que ese me sacó la lapicera.
Me la robó. Ah, mate, pero se habrá equivocado. No. Cuando yo le dije, la conocí, tenía una marquita y todo. Y él me dice, esa lapicera es mía. Ah, dice, no hay que juzgar. Dice, ¿vos me la sacaste? No hay que juzgar. Dice, acá la Biblia dice que no hay que juzgar. Un cristiano a un inconverso le decía que no que juzgue, pero mientras le robaba la lapicera. Hermano, se tiene que aplicar eso. ¿Cómo vivís vos la vida en lo común? El salir a obra. Eso nos llama al Señor. Yo creo que el que vos te empapes del Señor, eso va a empezar a dar, se va a notar. Y no va a hacer falta que vos hagas fuerza para no decir una mala palabra. No va a hacer falta que vos hagas fuerza para no mentir. Porque va a estar en tu naturaleza. Porque querés ser igual que Dios, porque Dios te da ese crecimiento. Eso es lo que quiere ver la gente. Está cansada de palabra, ¿no? Mucha palabrería. Hermanos, Dios quiere que vos y yo crezcamos. Dios quiere que vos no te estanques, que no te quedes, que no desperdicies tiempo en otras cosas y le robes tiempo a la presencia de Dios, a buscarle de verdad. Porque eso es lo que quiere Dios. Tenés que congregarte para poder venir a alabar a Dios. ¿Y cómo vas a alabar a un Dios y adorar a un Dios que no conoces o que no se conoce? ¿Cómo haces? Por ello con los adolescentes les pregunto, ¿y vos qué opinas de Dios? Y Dios es bueno. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros, no? ¿Qué opinión tenés vos del Señor? Si te preguntaran, ¿qué dirías? Él es bueno, Él es algo, bueno. ¿Qué diríamos? Dios te está llamando a la comunión sincera con Él. A que en medio de tus negocios, en medio de tus problemas, en medio de tu trajín, hagas un tiempo para estar con Él. El Señor Jesucristo pasaba tiempo con su Padre. Pasaba mucho tiempo. Y también se congregaba porque era su costumbre. Y no era un miembro pasivo, era un miembro activo. Y vos tenés que ser un miembro activo. Porque dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vos tenés que vivir para Dios. Vos y yo tenemos que vivir para Dios. No hay otra fórmula. Tenemos que vivir para Él. Y si queremos vivir para Él, tenemos que conocerle. Hermanos, que el Señor añada su bendición a la palabra. Yo sé que usted se va a llevar un resumen que ahí José preparó, pero creo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a buscarle en la intimidad. Que no se nos pierda el Señor en la intimidad. Que le busquemos con un corazón sincero. Después el Señor empieza a acomodar todas las demás cosas. Todas las necesidades que yo tengo. Él las empieza a acomodar. Porque yo estoy queriendo conocerle a Él. Que el Señor bendiga su palabra y añada a tu corazón lo que estás necesitando. Un último versículo, Colosenses, capítulo 4. Versículos 5 y 6 para sumar a que los otros puedan ver en vos a Dios. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mire, cuando tenga que responder y sea una palabra difícil, pídale al Señor, ¿qué le digo a este? Palabra con gracia. ¿Cómo sería una palabra con gracia? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Miren, Dios no te manda que seas un santulón. Es cierto que tenemos que cada uno de nosotros
ver en el ambiente donde nos desarrollamos y elegir las conversaciones. Pero yo he visto algunos que se apartan del lugar y se quedan como solos. Y se aíslan porque no quieren pecar, tal vez. Pero no funciona así. Nosotros tenemos que dar a conocer a Jesucristo, y si nos apartamos, si hacemos nuestro rancho aparte, ¿cómo hacemos para compartir? Que el Señor nos ilumine, que seamos sabios para con los de afuera, para saber cómo responder al que es de carácter difícil, al que es de carácter fácil, al que siempre viene con alguna pregunta rara, que viene con un cuestionamiento, pero siempre a través de la palabra de Dios, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que el Señor te bendiga y que añada su bendición a tu corazón esta palabra. Gracias por la invitación, hermanos, y me saqué el piano.